¿Qué se escuchan? Déjame un segundo, ¿sí? ¿Me dejas un segundo? Ahí está. ¿Qué estoy hablando? A ver, repetición.
Hola. Hola. No sé si me escuchan. Alguien que me diga que sí o no. Se lo escucha, profesor, sí. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, ahí se escucha. Bueno, gracias por esperar porque no me habían pasado la clave. Entonces, bueno, ya está. Bien. Vamos entonces directamente. No, estoy agradeciendo a la persona que me pasó el ID y la clave. Bueno, vamos directamente entonces a la unidad 2. Habíamos dicho que hoy comenzamos con la unidad 2. A ver si hay alguien que no puede entrar. Hola, profe, ¿se lo escucha? ¿Sí se oye, profe? Bien, ok. Bueno, sí. Entonces, No lo podemos ver, profe. Ah, ¿no? A ver, esperen. Perdón. A ver. Un minuto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, sigo agradeciendo. Bien, entonces decimos que esta unidad es de las primeras ideas filosóficos jurídicas y el pensamiento filosófico jurídico en Grecia. Bueno, acá vamos a encontrar mucho de filosofía. Y acá es donde se complejiza la cosa, ¿no? Porque empiezan a aparecer muchos términos que vamos a tratar de, bueno, de no profundizar mucho en esa terminología, porque si no vamos, vuelvo a repetir, a caer en algo que los va a sacar del eje de lo que es jurídico, pero vamos a tratar de ir empalmando algún concepto jurídico con algún concepto filosófico, porque esa es la idea, por eso es de las primeras ideas filosófico-jurídicas, ¿no? Bien, ustedes verán que se habla del jus naturalismo, el derecho natural, el jus naturalismo, esos son los orígenes, dice aquí. El origen remoto de la idea del derecho natural se encuentra en Platón, particularmente en su obra República y Leyes. Para Platón la justicia auténtica, para él no son ordenamientos empíricos, no son ordenamientos jurídicos. En realidad, el derecho en esa versión de ordenamiento es el derecho positivo, pero no el derecho natural. Y entonces acá empieza a jugar un poco el concepto de justicia que tienen los filósofos, los clásicos, sobre todo Platón y Aristóteles. Entonces, como les decía, es alcanzar el derecho justo, es tratar entonces de estructurar, si se quiere, la justicia de tal manera que se cumplan sus exigencias, pero no meramente el derecho positivo, que es otra cosa que ya vamos a explicar. Entonces, en la República, Platón estudia cómo hay que organizar al Estado.
¿cómo lo organizamos al Estado? Ustedes, o sea, en esta época que están viviendo, es muy fácil ver cómo está organizado el Estado. Tenemos una Constitución, tenemos el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y entonces todo eso para ustedes es como muy natural. Pero en los comienzos de la organización institucional del Estado y de las instituciones que dependen del Estado, todo esto no era tan fácil de organizar. Entonces, por eso en la República, Platón trata, es un diálogo, ¿no? El diálogo titulado La República, trata entonces del estudio cómo hay que organizar al Estado. Y ahí él tiene una idea muy estricta de lo que es la justicia. Muy estricta. No está condicionada a lo empírico y no tiene compromisos con la experiencia, ni condicionalidades históricas. Entonces, esa es su postura. Después aparece la figura de Aristóteles, que ya en su Ética Nicomaquea distingue entre lo que es la justicia legal o convencional, que viene de una convención entre partes, y la justicia natural. ¿Sí? Y la justicia natural, que es la que estamos tratando de definir, hace referencia a que en todo lugar, tiene la misma fuerza. Y no existe porque la gente piense en esto o en aquello. Su existencia precisamente es natural. Ahora, ¿qué considera y qué piensa que es el derecho? Entonces, el derecho dice, el derecho tiene una parte que es justa, por naturaleza, pero además tiene una parte determinada por la ley positiva. Es decir, hace ese juego Aristóteles y ahí habla de lo natural, que tiene que ver más con un concepto teleológico, si ustedes quieren, valorativo, aquello que tiene que ver con el fin, y aquello que triunfa, digamos, si ustedes quieren, ante cualquier tipo de resistencia. En su obra llamada Política, establece también el raciocinio del hombre. ¿Sí? Y eso dice que es una ley natural que determina distintos preceptos que tienen que ver con la libertad. Bien. Es decir, ustedes van a ver todo esto como les vuelvo a repetir. Por ejemplo, para Aristóteles la esclavitud era natural. ¿Por qué era natural para Aristóteles la esclavitud? Porque para él existían hombres inferiores y hombres superiores. No vamos a discutir la intelectualidad de Aristóteles, pero evidentemente está ajustada a una época, ¿verdad? Bien. Entonces, este aspecto de la racionalidad es retomada por los estoicos, otra escuela de filosofía muy conocida. Y entonces acá aparece la naturaleza humana, como que forma parte, digamos, de el orden natural. Es decir, esa razón humana forma parte del orden natural. Y entonces cuando hablan de ley natural, dicen ley de la naturaleza y ley de la naturaleza humana, y esta ley es simplemente la razón. La razón. Bien. Cicerón, siglo I antes de Cristo, afirmará que para el hombre culto, la ley es la inteligencia consciente, es decir, tiene una función natural, que es prescribir la conducta correcta y prohibir la conducta incorrecta. O sea,
Ahí está la mente del hombre y la razón tratando de decir qué se puede y qué no se puede. El cristianismo prosiguió un poco con las concepciones estoicas. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino partirá de la idea de Cicerón también, reformulando la idea de la ley divina, la ley de Dios. Ustedes vieron cuando mucha gente es acusada de un delito y dice, a mí la única ley que me importa es la ley divina. Bueno, ese es culpable, seguro. Por eso dice que le importa la ley divina. Pero cuando dice, a mí me importa la ley divina, no la ley de los hombres, porque la ley de los hombres me condena, bueno, acá está la ley divina. Todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. No así ante la ley. Ustedes verán que todos somos iguales ante la ley en iguales condiciones. Vayamos a un ejemplo vago. Supongan ustedes, creen estar en la misma, digamos, relación con una persona multimillonaria. O sea, ¿ustedes pagarían los mismos impuestos que paga un multimillonario? No. En cambio, todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, todos no tenemos las mismas obligaciones ante la ley. ¿Por qué? Porque no estamos en iguales condiciones. Entonces, todos somos iguales ante la ley en las mismas condiciones. Es decir, que entonces Santo Tomás de Aquino, que habla de la idea de la ley divina, Dios ha establecido una legislación eterna, dice. ¿Para qué? Para el mundo natural, pero también una para el mundo humano. Es decir, eso es lo que conocemos como ley natural. Dios estableció esas dos leyes, para el hombre y para el mundo natural. Bien, hay una persona que se destaca mucho en todo el pensamiento, que es el padre Francisco Suárez, que por supuesto ya hallamos algunas cosas en él que ya las teníamos en Santo Tomás. Pero Suárez tal vez hace un pleno desarrollo mucho más profundo y formidable originalidad. Entonces, Suárez dice, el derecho positivo, ya no el derecho natural, no debe ordenar la realización de nada que tenga que ver con lo que la moral prohíbe. El derecho positivo no debe ordenar la realización de nada de lo que la moral prohíbe, pero tampoco debe prohibir nada de lo que la moral obliga a cumplir. No debe prohibir nada de lo que la moral obliga a cumplir. Es decir, que le da una fuerte impronta a la moral, a todo lo que tenga que ver con la moral. Y en última instancia, lo que él pretende y el derecho positivo debe inequívocamente establecer es aquello que tenga que ver con lo necesario para alcanzar el bien común. Acá la idea es alcanzar el bien común de la comunidad, por supuesto. Y Suárez por eso habla del derecho positivo, que no puede prohibir ciertas cuestiones que parecería que la naturaleza ha establecido, lo cual es peligroso también decirlo, ¿no? En algún aspecto, porque en la naturaleza y pensado en el tiempo y en la época de Suárez, el hombre era el que mandaba. Es decir, que entonces él podía pensar que eso era natural y que ir con una ley positiva en contra del mandato del hombre podía llegar a ser contrario a la moral. Pero estamos hablando, eso ha sido superado, pero estamos hablando de eso. Bien, seguimos. A partir del Renacimiento,
partir del Renacimiento, podemos decir que surge un nuevo tipo humano. Es el hombre moderno. Y se da un viraje importante en la concepción del mundo y de la vida. Digamos que se descubre su conciencia racional, la que regula toda teoría y toda norma. Toda teoría y toda norma, ¿para qué? Para la conducta humana. Es decir, al realismo de la antigüedad y de la Edad Media sucede este régimen del pensamiento idealista, es decir, el que caracteriza a la Edad Media, a la Edad Moderna. Es decir, que entonces, acá hablamos de lo que puede aparecer como una reflexión racional pura, ¿sí? Y le vuelve la espalda a todo lo que es la historia. El auténtico derecho, dicen, es el derecho natural. Aquel que descubre la razón pura, ese es el verdadero derecho natural. Entonces, ¿qué es el derecho positivo? Que está de la vereda enfrente. Dicen que el derecho positivo debe ceder su lugar al imperio del auténtico derecho, que es el derecho natural. Por eso son jus naturalistas, porque se ha separado en muchos entre los que son jus naturalistas y los que son positivistas. Esas escuelas que están una enfrente de la otra. Bien, entonces, ¿quiénes son los autores de la escuela clásica del derecho natural? Altucio, Grocio, Tomasio, Pufendorf, Wolf, etcétera, etcétera, etcétera. Rechazan entonces todo lo que tenga que ver con lo histórico y entonces quieren sustituirlos por todo lo que tiene que ver con la razón pura. Ahora, si decimos que buscan la naturaleza humana pura, ¿sí?, sin ningún aditamento artificial, la base es el derecho. Y acá entonces aparece esta consecuencia de los racionalistas. Entonces podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el derecho natural es el conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, es el conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, justas, eternas e inmutables. Por lo tanto, entonces, el concepto de derecho natural es opuesto precisamente al de derecho positivo o vigente. ¿Por qué? Porque consideran que ese derecho es imperfecto, es temporal y es cambiante. Ese es el derecho positivo vigente. A su vez podemos decir que las teorías del derecho natural, denominadas, ustedes la van a conocer como jus naturalistas, jus, derecho, jus naturalistas, pueden dividirse en dos grandes grupos. Pueden dividirse en dos grandes grupos. Una, las que consideran emanado de la divinidad, de la voluntad divina. Y otros que la aceptan como surgida de la naturaleza de las cosas. Surgida de la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el orden natural y el orden positivo? Es el origen de uno y de otro. Es decir, mientras los que piensan que ha surgido de la naturaleza de las cosas, puesto por los hombres,
¿sí? El primero, perdón, es trascendente a la voluntad humana. Entonces, por el otro lado, el naturalismo jurídico niega la posibilidad de conocer el contenido de ese supuesto orden de la conducta humana, ¿sí? Entonces, reducen de alguna manera el campo de la ciencia, del derecho, solo ¿a qué estudio? Al estudio de los ordenamientos positivos. Entonces dejan de lado el tema axiológico, que viene del derecho natural, eso se lo dejan a la filosofía, se lo dejan a la política, pero acá lo que tenemos que hacer es estudiar, ordenar y entender el derecho positivo, la norma escrita, ¿sí? La norma vigente. Si yo quiero saber realmente qué es el derecho, voy a la Constitución, leo los artículos y ellos me dicen qué es el derecho, ¿sí? Son concepciones totalmente distintas y por ende totalmente opuestas. Ustedes tomarán su posición cuando tengan un poco tal vez más de lectura y verán si se consideran justnaturalistas o positivistas. Pero yo creo que siempre algo de justnaturalismo hay en todo. Siempre algo de justnaturalismo hay en todo. Entonces, ¿qué queda para los positivistas extremos? El derecho lo ven solamente como un conjunto de mandatos. Mandatos emitidos por el poder público o conjunto de normas que tienen una validez formal, nada más. Pero dentro de un sistema de orden positivo. Y esos son los positivistas. Los justnaturalistas son todos los otros, los que hablamos anteriormente. Bien. Hay un punto aquí que dice, los reyes ante el orden y el código de Hammurabi. Ese es el punto que continúa. Digamos que el término empleado para hablar de reyes en los territorios, sobre todo de la parte occidental del imperio, estamos hablando desde el siglo V, ¿sí? En Roma, fue, digamos, esta palabra fue originada en el latín, ¿sí? Y procede de ahí, rex, con X, rex, de la raíz indoeuropeo reg, con G. Ello quedó plasmado en la palabra resultante de lenguas posteriores que tienen que ver con re, roi, rey, rey. Es decir, reg significa regir. Reg significa gobernar, además de referir al lado derecho o recto del cuerpo. ¿Sí? Bien, ustedes, sin que yo se los tenga que decir, saben la importancia de los reyes en la historia. En Roma saben muy bien que el rey fue el supremo magistrado de la época monárquica, a pesar que estaba restringido en sus funciones por la gens y la familia. Pero los reyes tenían ese poder de convocar, ese poder de ser el soberano, y cuando decían el soberano es el único, de él dependía todo. Por supuesto que en Roma está bien, estaban controlados de alguna u otra manera por otros poderes, pero generalmente decidía sobre ciertas cosas, porque tenía el poder supremo. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, el mismo poder que tienen los reyes hoy en día. No. Creo que no. Creo que los reyes de hoy tienen
alguna conducta más simbólica que de poder. Tienen un buen presupuesto para mantener holgadamente sus bienes y los bienes que le pertenecen a la monarquía, pero no tienen ese poder político sobre las instituciones que supieron tener. Gracias a Dios. Bueno, ¿quién era Hammurabi? Hammurabi se escribe H-A-M-M-U-R-A-B-I. Hammurabi. En acadio de la morrita Hammurapi. Esto es 1810 a.C. a 1750 a.C. Fue el sexto rey de Babilonia. Durante la primera dinastía de Babilonia, desde el año 1792 al 1750 a.C. Es el creador del imperio babilónico, que también extendió su poder hasta la Mesopotamia. Y que la pudo controlar sobre todo su reinado, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esto, el código? Ustedes dirán, ¿código de Hammurabi? ¿Qué es un código en esa época? Bueno, es un documento grabado en una piedra. Es un documento grabado en una piedra. Dejado precisamente por Hammurabi, en una estela de piedra de diorita, de aproximadamente unos 2,25 metros de altura por unos 50 centímetros en su parte más ancha, y puede observarse en su parte superior al soberano. ¿Sí? El soberano está de pie delante del dios solar acadio de la equidad de Mesopotamia, Shamash, titular de la justicia, y ahí aparecen inscritos caracteres cuneiformes, acadios, precisamente, que es la escritura cuneiforme, que es una de las más antiguas de la expresión escrita. Bueno, ¿qué dice este código de Hammurabi? Bueno, ahí se dicen las leyes que regían la vida cotidiana del pueblo. Es decir, quiero aclararle, esta piedra de Hammurabi, que se encontró oportunamente en 1901 en las ruinas de Susa, en la actual Irán, fue llevada en el siglo XII hasta Babilonia, pero hoy está en el Museo del Louvre, en París. Bueno, hubo que traducir qué decía en acadio el código de Hammurabi. El monje Jean-Vicente Jail tradujo precisamente su contenido, ¿sí? Y descubrió que tenía preceptos legales. Es decir, estos preceptos él decidió dividirlos y los numeró. Entonces ahí, a partir de ahí se empezó a hablar del código de Hammurabi, considerado una de las primeras leyes de la historia. Una de las primeras leyes, por eso lo estamos viendo. ¿Sí? Y se supone que esta pieza debió estar expuesta en lugar público a la vista de todo el pueblo. ¿Para qué? Bueno, para que la viera la gente y la cumpliera. Es un poco como decir, bueno, ustedes vieron que las leyes se tienen que publicar, ¿no? Las leyes se sancionan, ¿sí? Se aprueban, se promulgan y finalmente se tienen que publicar. ¿Y para qué? Y para que la gente sepa que existe la ley. Bueno, acá no existían esos parámetros, pero se exhibía esta piedra a todo el pueblo para que supieran cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir. Bien. Yo cada tanto miro al costado, me dice, ¿puede ir más despacio?
María Victoria Dodero. Bueno, sí, María Victoria, vamos a ir más despacio. ¿Qué, voy muy rápido? Sí. Bueno, algunos se ríen, otros no dicen nada, pero... ¿Vamos más despacio entonces? Bueno, vamos más despacio. Bueno, bien, entonces, pero no le vamos a quitar fuerza, porque si le quitamos fuerza nos dormimos. Entonces vamos con expresión, gesticulando, aunque ustedes no me vean, pero yo hago con las manos así para que... qué sé yo. Es decir, que es un código grabado en una piedra. ¿Y qué le decían? Bueno, ¿cómo se tenían que portar? Entonces, este escrito babilonio antiguo comprende 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes que comprende? La primera es una introducción, donde el rey cita sus triunfos, sus glorias. Yo soy rey porque he triunfado aquí y porque he tenido la gloria de estar acá y estar allá. Esa es la primera parte, una introducción. Ustedes imagínense una piedra grabada. Grabada, eso es lo que es. Cuando vayan al Louvre, se reciban de abogados, ganen plata y se vayan al Louvre, ahí la van a ir a buscar y a verla. Dice, a ver, quiero ver cómo es el código de Hammurabi. Y si no saben qué, por ahora busquen una foto en Google, pongan código de Hammurabi y van a ver cómo es el código. Es una piedra grabada. La segunda parte es un cuerpo de leyes. Un cuerpo de leyes. Corpus, como el corpus civili, es un cuerpo de leyes que tiene 282 párrafos que corresponden a 250 artículos. ¿Qué dicen los artículos? Bueno, claro, ¿cómo se tienen que portar? Ya vamos a decir más o menos qué dicen. Y finalmente, la tercera etapa, porque dijimos que estaba dividido en 3, tienen que ver con alabanzas finales. ¿Para quién? Para los que cumplan con la ley. Todos aquellos que cumplan con las disposiciones, hay alabanzas, pero cuidado, que también hay castigos a los infractores. Hay alabanzas y hay castigos. Con una mano te pego y con la otra te acaricio. Pero dependerá de tu conducta. Ustedes ven que lo que está haciendo el derecho es regular la conducta. O sea que la conducta tiene que estar ajustada a derecho. Porque ¿qué pasa cuando no está ajustada a derecho? Bueno, pasan cosas cuando no está ajustada a derecho, ¿verdad? Bien, acá pasaba lo mismo. Cuando no se ajustaban a lo que el rey quería, bueno, y hacían cosas prohibidas, tenían castigo. Si cumplían con las leyes, tenían alabanzas, nada más que alabanzas. El código reglamentaba, por ejemplo, los contratos, para que ustedes tengan una idea. Reglamentaba el ejercicio de las profesiones. Ustedes, si eran abogados, iban a estar reglamentados en el Código de Hammurabi. Aseguraba la protección de la familia. La propiedad privada, esta que algunos dicen que la propiedad privada no debe ser privada, o no debe ser tan privada. Bueno, también la propiedad privada. Amparaba a los esclavos. Y castigaba los delitos con esto que ustedes sí deben haber escuchado ya antes, con la famosa ley del talión. Igual pena a igual ofensa. Igual pena a igual ofensa. ¿Qué le aplicábamos de castigo a quien cometía un delito? No olviden aquella frase, ojo por ojo, diente por diente. Un problema, ¿no? Determinar, pero bueno.
Las leyes y las normas en esos artículos también reglaban la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, la sociedad estaba jerarquizada, tenía una jerarquía. Y existían 3 grupos de hombres. Existían, por supuesto, primero que nada, los hombres libres, luego los siervos o subalternos, y finalmente los esclavos. Bien. Luego también reglamentaba los precios de las cosas, ¿sí? Reglamentaba los salarios. Reglamentaba, por ejemplo, la responsabilidad profesional. Hablaba de si un arquitecto hacía una casa que se caía y causaba la muerte de sus ocupantes, eso hacía también causar la muerte del arquitecto, porque era condenado a muerte. También el funcionamiento judicial, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea que la justicia impartía de tribunales. ¿Sí? Se podía apelar. ¿Ante quién? Ante el rey. Y los fallos se daban por escrito. Ustedes piensen en la gran cantidad de, mejor dicho, la poca cantidad de alfabetizados que había ahí, con lo cual probablemente nadie supiese leer y ni siquiera saber por qué se lo condenaba, ¿no? Las penas aparecen escritas en una escala según los delitos y según los crímenes cometidos. Pero ya les dije, les avisé que acá se cumple la ley del talión. También trataban sobre el robo, sobre la actividad agrícola, el daño a la propiedad, los derechos de la mujer, los derechos del matrimonio, los derechos de los menores, de los esclavos, también el homicidio, muerte, lesiones, o sea, que ustedes verán una gran cantidad de párrafos referidos a muchos de los delitos que hoy también están tipificados en el Código Penal. No se admitía acá ningún tipo de excusas a raíz del delito cometido. No había explicaciones, nada de errores o de faltas, no. El que iba en contra del código, que estaba puesto a la vista de todos, nadie podía ignorar la ley como pretexto. Ustedes saben que la ley se reputa conocida por todos. Es decir, ¿ustedes por qué cumplen con leyes que no conocen? Porque el Estado presupone que ustedes la saben. ¿A dónde leyeron ustedes que no hay que pasar el semáforo en rojo? Me enseñaron en el colegio. Bueno, pensé que me contestaban, pero lo que quiero decir es que no lo leyeron, pero ustedes saben que está reglamentado. ¿Sí? ¿De dónde sacaron ustedes que no se puede robar? Es una ley. De la ley, bien. ¿Pero ustedes leyeron el artículo? No. ¿Alguna vez? No. Entonces, por eso el Estado considera que ustedes conocen la ley. Y como la conocen y no necesitan decirle, la tienen que cumplir, porque imagínense ustedes que nosotros tenemos redactadas 26.000, 27.000 leyes. Pero la cosa es, no, o sea, no, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Depende
porque vos sabés que está mal, porque también no es solo leer la ley, sino la educación que te dan. Por ejemplo, en una familia que se puede considerar, no sé, deviante, dicen, no sé, robar está mal, aunque no hayas leído la ley, porque sabes que estás sustrayendo la propiedad ajena, o dicen, matar está mal, o dicen, no cruces en rojo porque te podés morir. Y entonces, capaz no depende tanto de la ley, sino del sentido común. Bueno, no es el sentido común. Vos sos y un naturalista. Para vos, eso es natural. Eso no depende del derecho positivo, sino que depende de la naturaleza, de la moral, de la ética. De la ¿Eh? enseñanza que tiene uno. Sí, pero moral. No es que te lo está diciendo. O sea, la ley es positiva, pero la moral nos enseña que hay muchas cosas que no deben hacerse. Bien, finalmente hay una parte del epílogo, es decir, la parte final del texto del código, que habla sobre las decisiones justas de Hammurabi, el rey sabio, el que estableció y dio un apoyo a un gobierno puro, etcétera, etcétera, etcétera. Hammurabi decía, yo soy el rey perfecto. Bien. Luego continuamos según el programa con el orden cósmico, el juicio de los muertos egipcio. Acá vamos a tratar de ser prácticos, ¿no? Acá tiene que ver en Egipto precisamente, ustedes saben que el gobierno egipcio fue una monarquía teocrática hereditaria, los reyes saben que se llamaban faraones, título que traducido del idioma egipcio significa gran casa, lo que indica que el soberano se encontraba en el mayor poder, en lo más alto del poder, y en lo cual le debían entonces acatamiento todos los súbditos. Bien. Recibía honores casi divinos, era considerado hijo del sol, y actuaba como intermediario, si ustedes quieren, entre su gente y los dioses. La justicia estaba administrada por un tribunal superior, integrado por 30 sacerdotes, procedentes de los colegios de Tebas, de Menfis y de Heliópolis. Y sus miembros juraban respetar la autoridad soberana en el caso de cualquier tipo de orden injusta que pudiera impartir de él. En realidad estos tribunales tenían o elegían un presidente, la defensa ante cualquier acusación que tenía una persona se efectuaba por escrito, y se hacía un minucioso examen de las pruebas que presentaba aquel que era acusado. Y luego había todo como una especie de ritos que tenían que ver con el presidente y con los acusados, y ahí se decidía si eran culpables o inocentes. Por ejemplo, el homicidio era castigado con la pena de muerte. El hombre culpado de adulterio recibía 1000 latigazos. Y a la mujer que cometía esa falta se le cortaba la nariz. Bueno, verán lo sanguinario que eran estos pueblos, ¿no? Pero bueno, yo digo lo que dice la historia. Todos rotos andaríamos ahora. ¿Qué consideran que le pasaba a un falsificador? Cortaba la mano. Exactamente, le cortaban la mano por ser falsificador. Es decir, que las leyes egipcias penaban la cobardía, penaban la pereza, penaban el perjurio, la calumnia, ordenaban respecto a los ancianos, ¿sí? Pero no castigaban el robo, y sí le daban facultades omnímodas a los padres. A los padres. Es decir,
que la religión en el antiguo Egipto fue un complejo que tenía que ver con ideas y con creencias politeístas y además muchos rituales. Y uno de los aspectos más destacados de la religión egipcia, precisamente, es el de haber considerado al alma humana como un elemento inmortal. Bien. Ahora, ¿qué es el juicio de los muertos? Porque acá el punto habla de el juicio de los muertos, también llamado el juicio de Osiris. Es un acontecimiento muy importante y trascendental para el difunto, dentro del conjunto de creencias de la mitología egipcia. Porque creían que iba al lado de Dios. Claro. Que irónicamente vi primera vez en una película donde ponen en una balanza una pluma que simbolizaba, creo que la diosa de la justicia, y en el Bien, otro lado sí. de la balanza ponían el corazón del juzgado. Exactamente, porque la pluma de Mat es el símbolo de la verdad y la justicia universal. Mat, con 2 A, Mat. Sí, y situada en el otro platillo estaba, como bien dijo el hombre. Es decir, que ahí ese contrapeso, ese tribunal compuesto por 42 dioses, le formulaba preguntas acerca de la conducta pasada, ¿sí? Y dependiendo de las respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso. ¿Sí? Bueno, este juicio, que como ustedes verán, con mucha mitología, tenía una sentencia. Finalmente, al final del juicio, Osiris dictaba una sentencia. Si, como dijimos recién, si el Ib, como llamaban ellos, era menos pesado que la pluma del Mat, y la sentencia era positiva, ¿sí?, podían irse a encontrar con la momia, ¿sí?, ser benéfico y vivir eternamente en los campos. ¿Sí? Pero también, si la sentencia era negativa, ya, si su Ib era más pesado que la pluma de Mat, entonces este era arrojado y devorado por los muertos. Es decir, era arrojado a un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo, y melena, torso y patas delanteras de león, que acababa con él. Es decir, es un juicio más allá de la mitología, que está enfrentando el bien y el mal. Si vos te comportaste en la vida con una conducta que cumple con los parámetros de ese pueblo, entonces tenés la bendición de ir hacia el Dios de la sabiduría y todo lo demás. Pero si te portaste mal, te dictaba sentencia en tu contra y eras arrojado entonces al devorador de los muertos. Es decir, acá lo que se trataba era de colocar entonces esta sentencia en porque acá hay uno de los puntos que habla precisamente del juicio de los muertos, y acá estaba el llamado libro de los muertos, en donde figuraban las diversas enseñanzas morales y la forma en que debía dirigirse a Osiris, ¿sí? Es decir, que era juzgado. En otras palabras, era juzgado y era condenado, o no, dependía de su conducta. Y era todo un formalismo que tenía que decir, que no había cometido ningún tipo de fraude, etcétera, 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 pero que no había traicionado a nadie, y todas estas cuestiones. Entonces, por antiguo que sea, es una
es un tribunal, ¿sí? No se deja de ser un tribunal que condena o absuelve, como es ahora, nada más que con otras cuestiones. Bien. Bueno, el próximo punto, Ahora vamos a la disparada más luego. el próximo punto habla de la Biblia. Bueno, la Biblia yo presupongo que debe ser conocida por todos ustedes. Sí. Biblia, libros. ¿Qué significa Biblia? Libros. Es el conjunto de libros canónicos. El judaísmo y el cristianismo consideran de inspiración divina, ¿no? Bien. Y las Sagradas Escrituras, ustedes saben que se dividen en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende 3 grupos. ¿Sí? Comprende los libros que tienen que ver con el Pentateuco, que tienen que ver con profetas y con hagiógrafos, relativos a la religión, a la historia y a las instituciones y las costumbres. Fíjense que abarcan todo. Es un libro de política, no de historia, ¿eh? La Biblia es un libro de política, habla del poder, habla de quién es el soberano, habla de las relaciones. Es un libro de política, aun cuando digamos que es un libro de historia. ¿Sí? Disculpe, profe, Sí, ¿me podría repetir los 3 puntos que nombró de la Biblia, el profeta y los sí. otros El 2? Antiguo, ese es el Antiguo Testamento que comprende 3 grupos de libros. El Pentateuco, profetas y hagiógrafos. Ahí está, muchas gracias. Tienen que ver con la religión, la historia, las instituciones y las costumbres. Con todo, fíjense ustedes, lo que conforma una sociedad. Profesor, disculpe. Sí, ¿Podría escucho. silenciar la clase? Porque están haciendo un ruido muy molesto y no me permite escuchar su clase. Bueno, bien, no sé quién es el, a ver. Sobre todo Samsung y Mariela escucha ruido de su casa y no logro prestarle atención a usted. Ah, bien, Samsung. Samsung dice acá. ¿Ese es Samsung? Sí. Bueno, y no sé quién más. Bueno, Mariela Godoy también se escucha ruido de su Mariela, bien. casa y no logro Mariela prestar. Godoy. Bueno, le pido por favor que silencien el microfonito así, bueno, ahora estamos, me parece, estamos bien, ¿no? Bueno, es decir, y el Nuevo Testamento comprende entonces los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis. Bien. Ahora, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace? Y decimos que todo libro ha nacido de una experiencia, ¿no? Y lo mismo los libros de la Biblia nacieron de la experiencia. Es un mensaje de experiencia, adopta modalidades, cómo se tiene que comportar la comunidad, de qué manera, ante quién. ¿Sí? Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto a los libros del Nuevo Testamento, escritos por los apóstoles, eso ustedes ya lo saben. Bueno, fijan normas. En una palabra, podríamos decir, fijan la tradición del conocimiento, el pensamiento de ese pueblo. ¿Cómo estamos de horario? Bueno, vamos a ir un poco más ligero por las dudas. No voy a entrar de lleno ni en el Génesis, ni en el Éxodo, ni en el Levítico, ni en los Números, ni en el Deuteronomio, perdón. No voy a entrar en detalle, pero sí saben ustedes que es el libro más vendido de la historia de la humanidad, al cual ustedes tienen fácilmente acceso y podrían leer Perdón, ¿sí? perdón, ¿se podría apagar el micrófono de Mariela Godoy porque no se escucha nada la clase? Perdón, pero... Sí, a ver. Desactivar audio, video, detener... miren que no soy el de los mejores. No sé cómo se hace eso de acá.
Ah, bueno, ya vas a aprender, no hay problema. Tenés que tocar el micrófono que está al lado de la cosa de cámara. Claro. Lo tiene que desactivar él, ¿verdad? Sí, creo. Sí, bien. Ahí está, Ahí perfecto. figura que el anfitrión lo desactivó, Sí, ¿eh? ahí está, lo desactivó. Bien, bueno, seguimos entonces. Les decía respecto a la Biblia que tienen acceso a esa bibliografía, como para conocer cómo está, cuáles son los libros y de qué trata, ¿verdad? En cuanto a las ideas filosófico-jurídicas en Grecia, acá se habla de Sófocles, la Antígona y el Naturalismo en Grecia, que también es uno de los puntos que está acá. Consideramos que Sófocles nació más o menos aproximadamente hacia el 497 antes de Cristo. Él pertenecía a una familia muy distinguida, ateniense. Miren, en la vida de él abarca prácticamente todo el siglo V, ¿sí? Bueno, él fue el creador de muchas obras como autor dramático. Y bueno, en realidad fue un exitoso escritor que ganó prácticamente todos los concursos en los que se presentaba. Y de él podemos entonces, vamos a nombrar algunas obras que hoy están perdidas y que quienes investigaron al respecto consideran que tienen que ver con él. Por ejemplo, Egisto, Erifila, Tiestes, Télefo, Freda, etc. Es decir, la obra de Sófocles, especialmente Antígona y Edipo Rey, esto se ha convertido, podríamos decir, en un paradigma de la tragedia griega, ¿no? Y en gran medida la comprensión del género de la tragedia y de las implicancias que tuvo en lo religioso, que tuvo en lo filosófico también, ¿no? Podríamos decir con Goethe, o Goethe, que lo resumió así: todo lo trágico estriba en una oposición irreconciliable. Tan pronto como se presenta o se hace posible una conciliación, desaparece lo trágico. En lo trágico, ya sabemos, todo termina mal. De hecho, de todos no sobrevivía nadie. Es decir, Goethe dijo con gran acierto, tan pronto como se presenta o se hace posible una conciliación, desaparece lo trágico. Es decir, que podemos aquí y en algún momento la cátedra se recordó bien el drama en Antígona, que lo mencionamos para que ustedes tengan una idea. Es largo, pero mencionamos, por ejemplo, el prólogo, y habla en el amanecer, de la muerte de los dos hijos de Edipo y de la retirada de los argivos. Antígono llama fuera del palacio a su hermana, etcétera, etcétera. Se va creando todo un clima. Por supuesto había un coro, había un rey, siempre hay un rey en estas tragedias. Y lo que acá se quiere ver en esta tragedia es básicamente la conducta humana en relación
a un hecho concreto como es la muerte. Es decir, casi es como una reflexión acerca del destino de la vida de los hombres. Entonces, hermanas que querían, no sé si la palabra es vengar, pero querían por lo menos defender a la familia ante el exceso del poder del rey. En algún momento, cuando era presencial, se hizo algún tipo de juego, por supuesto, que tiene que ver con la enseñanza, entre los grupos, cada uno asumía uno de los papeles de Antígona, y ahí se iban, para comprender la obra, se iban, cada uno iba diciendo entonces cuál era el objeto de la controversia, que es lo que nos interesa, ¿sí? ¿Por qué había muerto uno en contra de en una lucha contra otro, a cuerpo, contra su propio hermano, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, lo que se trata acá es, de alguna u otra manera, en una obra, de la justicia, del derecho que tienen algunos y el derecho que tienen otros. Bien, ahí dejamos Antígona, ustedes la pueden leer, no es tan, no es tan largo tampoco. Existen resúmenes muy bien hechos, donde en una carilla se enteran cuál es el drama y cuál es la tragedia de Antígona. El punto que continúa, que tiene que ver con Platón, la república, la justicia como virtud. Digamos que, y acá esto es lo difícil de estos puntos que estamos viendo, porque todo tiene que ver con aspectos y con conductas que trataron los filósofos. Es decir, que si nosotros traducimos por república el título griego politeia, que es el que se usa, es lo que entendemos por república hoy. Pero no guarda casi ninguna relación, si ustedes quieren, con lo que Platón entendía por politeia. Él se refiere principalmente a un tipo de organización política, ¿sí? Por ejemplo, se puede referir a la monarquía. Entonces, lo que estamos buscando en la República para esta obra también, que es un libro que ustedes tienen fácil acceso, es un clásico, lo que tratan, y lo que se trata ahí en ese libro es de disipar las confusiones que puedan existir, ¿sí? Entonces, traducir politeia por constitución, si nosotros decimos, bueno, politeia equivale a constitución, no estaría mal. No estaría mal hacerlo y podríamos tranquilamente traducir el término politeia por constitución. ¿Sí? Constitución, fíjense lo que dice la palabra, constituir, organizar. Tenemos una constitución escrita, material, ¿para qué? Para organizarnos, para organizar al país políticamente. Para eso tenemos una constitución. ¿Es necesaria que esté escrita? No, puede no estar escrita, igual tener una constitución. Muchos países no tienen constitución escrita, pero nos constituye y nos organiza como república. Por ejemplo, la constitución de los atenienses, que es prácticamente lo que podríamos decir se estudia como otras constituciones, porque eso hace, organiza la república.
si tomamos los aspectos más importantes de las constituciones de los atenienses, y ustedes fíjense, miren, son diálogos, ¿no? Platón, cuando concluye su diálogo de Politeia, y dice, ¿qué es esto? Es la forma de gobernar una polis. Una polis. Es decir, nosotros lo conocemos como república, pero eso es de lo que se trata, de organizar la polis. Y ahí hay como una discusión, hay diálogos, él hace hablar a este y al otro. Por ejemplo, algo que dice Céfalo, en una discusión preliminar sobre la vejez, para que ustedes tengan la idea. Miren sobre lo que se discutía, ¿no? Esa vejez que está tan manipulada y tan maltratada, como si fuera poco, la pandemia vino a jorobar el maltrato que ya existe sobre los viejos. Y él habla de el carácter, no la vejez, dice, le hace decir a alguien, a Céfalo, el carácter, no la vejez, es la causa de los males, de que se quejan los ancianos. La riqueza puede ayudar al hombre sensato a ser justo. Y también le hace decir, la justicia es la devolución de lo que se debe. ¿Sí? Es decir, que todo esto que va escribiendo en forma de diálogos habla de la justicia como un valor supremo. La justicia es la excelencia del alma. ¿Sí? Y entonces la justicia no es vista, dice, como un bien en sí mismo, sino que la justicia es el bien mayor. Es decir, que lo que nos está tratando de decir en todo esto, y cuando, por ejemplo, habla de la pobreza y de la riqueza de los ciudadanos, dice, no debe haber gente rica ni pobre, ya que si es rica, no se ocupará de su trabajo, y si es pobre, no podrá realizarlo bien. Es decir, la justicia en el Estado bien fundado, y en esto que se tiene que transmitir. Los filósofos hacen filosofía, los políticos hacen política, pero la justicia está destinada a un valor que todos tenemos que tener. No se olviden que él habla también, como dije, de 5 clases de constituciones políticas, habla de la oligarquía, habla de la democracia, habla de la tiranía. ¿Sí? La oligarquía es el régimen basado en las fortunas. ¿Quién manda en la oligarquía? Los ricos. ¿Sí? La democracia, cuando los pobres ven que los hombres o los gobernantes oligarcas o oligárquicos no valen nada, entonces aparece este régimen que tiene que ver con la palabra, que es la democracia, y gana ante la oligarquía. Pero ya la tiranía es el deseo insaciable de libertad, ese deseo insaciable de libertad que da la democracia, deseo insaciable de libertad que da la democracia, ¿sí? Los ricos son despojados de su fortuna, luchan contra el pueblo, entonces aparece la figura del tirano. El tirano que lucha contra el pueblo, que es violento, y que, por supuesto, lo hace en venganza por haber sido desposeído de su fortuna. O sea, ustedes tienen idea de lo que es un hombre tirano,
¿verdad? ¿Existe la tiranía? Sí, por supuesto que existe. ¿Dónde? Bueno, en muchos países existe la tiranía. Entonces queda planteado el problema de la república, que es esencialmente la justicia. Y para demostrar la felicidad del justo, es preciso que sepamos en qué consiste la justicia. Si sabemos en qué consiste la justicia, ¿sí?, se va a aplicar en forma idéntica tanto para el individuo como para el Estado. ¿Sí? Entonces, él dice que es una virtud especial y su eficacia tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con otros valores que él, pero dice, sin justicia se inclinarán hacia los extremos, incompatibles con la vida humana. Es decir, que le da ese valor a la justicia, por eso para él es un valor que sin el cual podríamos convivir. Bien. Entonces, nos queda Aristóteles en su obra La Política y la Constitución de los Atenienses, Aristóteles 384-322 a.C., nació en Estagira, Macedonia, vivió en Atenas, ¿sí? Fue discípulo de Platón. Posteriormente, después, el rey de Macedonia, Filipo, le confió adecuadamente la educación de su hijo Alejandro, que sería uno de los personajes más destacados de la historia. Él creó en Atenas una biblioteca, el sitio llamado Liceo, y sus discípulos y la escuela recibieron el nombre de peripatéticos, es decir, por estar situado al lado del templo dedicado a Apolo Licio, el cual poseía un jardín, y ahí el maestro paseaba con sus discípulos reflexionando sobre la vida. Caminaban, paseaban y caminaban, y mientras tanto hacían filosofía. ¿Qué significa peripatein? Porque nosotros dijimos peripatéticos. Pero ¿qué significa peripatein? Así se escribe. Significa pasear. Entonces los seguidores de Aristóteles también se los llamó peripatéticos, por eso. Por esto de pasear y reflexionar y pensar. Bueno, lo importante en la consideración de Aristóteles es saber que el conjunto de libros titulados Política recibe su nombre del griego politika, con K, de kilo. Libro de tema político. Y es el fruto del pensamiento, de su pensamiento y de sus discípulos. Bien, ahí hay un orden muy tradicional en el testimonio del propio Aristóteles, en el final de su obra Ética Nicómaco, y ahí él expresa todo su pensamiento. Es decir, Aristóteles explica por qué se propone estudiar la política, las opiniones de los autores, y por qué trata de la mejor constitución, razones de la ciudad y todo ese tipo de cosas, cómo se debe administrar, qué ciudad está bien o mal administrada según el régimen político establecido, la estructura y las leyes del régimen ideal. Es decir, esta obra parece que Aristóteles siente la necesidad de
hacer un examen sobre todas las cuestiones políticas. El término griego politicar recoge un plural neutro griego que algunos han traducido como los políticos. No la política, sino los políticos. ¿Y qué? ¿En qué sentido los políticos? En el sentido de tratados, en el sentido de cuestiones, de investigaciones de la política. Es decir, que lo que él trata de hacer es eso, emplear ese término de politique, ¿sí? Que implica entonces varios nombres como ciencia, episteme, arte, etcétera, etcétera. Entonces la palabra política, con K, podría traducirse como tratados de tema político. Tratados de tema político. Es decir, todos los temas que estén relacionados con la polis, con la ciudad. Así pues, entonces, ciudad se traduce en la palabra griega polis, que se refiere, bueno, en este caso a una realidad histórica, ¿sí? Entonces se recogen, como dije, las nociones de ciudad, ciudad-estado, sobre todo el concepto de ciudad-estado. ¿Y qué era la polis? La polis era la forma perfecta de la sociedad civil. La polis es la forma perfecta de la sociedad civil. Y entonces ahí él habla de su extensión territorial, habla de cómo los habitantes se conocen unos con otros, de la economía, de la alimentación de su población, pero esencialmente de la independencia política y cómo se traduce la independencia de la autonomía. Acercándonos a nuestra época decimos, las provincias son autónomas, pero el Estado federal es soberano. El Estado federal argentino es soberano. Las provincias son soberanas, no, son autónomas. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa? Bueno, el Estado federal tiene un poder que le da precisamente el hecho de ser soberano. Y las provincias son autónomas, y todo el poder que no delega a la nación se lo reserva, pero nunca podría estar por encima de la nación. Cuidado que esto hace la diferencia ¿con quién? Con aquellos estados confederados. ¿Existen estados confederados en vez de existir estados federados como el nuestro? Sí, claro, que existen estados confederados. ¿Sí? La República Helvética. ¿Sí? Es decir, que acá no existe. Si una provincia en la Argentina se quiere separar del Estado Nacional, no puede. ¿O puede? No puede. Si de un territorio de una provincia se quiere hacer otra provincia, no se puede. Alguien lo quiso hacer en la década del 70, pero no se podía. Es decir, que todo esto, miren desde dónde viene, siglo V a.C. Es decir, que todas estas formas de la política y de, digamos, el orden de la polis, tiene muchos siglos. Entonces, podríamos, para ir terminando, porque ya estamos cerca de la hora y sé que están cansados, todos estamos cansados, es viernes, y los viernes la gente se cansa un poco más. Creo, no sé, no estoy tan seguro. Podríamos entonces ir cerrando con la Constitución de los Atenienses, que contiene una base teórica que aparece ahí en la política, y lo que hacen esta obra, que define al ciudadano, porque participa en las funciones judiciales y en el gobierno. Es decir, que en la Constitución de los Atenienses aparece esta
definición de ciudadano y definición de su participación. También aparecen las magistraturas, los magistrados, y también aparecen los tribunales para administrar la justicia, que es lo que a nosotros nos interesa. También se detalla en la Constitución de los atenienses los 3 elementos que tiene todo régimen. Es decir, un elemento que delibera, ¿sí?, sobre asuntos de la comunidad. Otro elemento, el de las magistraturas, es decir, cuáles son los asuntos que tienen que ver con la autoridad y su nombramiento, y el que administra justicia. Esto es lo que hoy es el Poder Judicial. Bueno, se le hace una dura crítica en la política a la democracia radical, en la que el soberano es el pueblo y no la ley. Es decir, consideren ustedes que en la Constitución de los atenienses es referirse a la democracia de la época del autor, no de la que hoy conocemos. Bueno, aquí estamos finalizando el tema. Mire, son 20:01 minutos. Parece que fuera a propósito, ¿no? Ustedes pensaban que yo no iba a hablar hasta las 8. Bueno, les puedo asegurar, yo fui profesor también, ahora no, de una universidad pública de gestión privada, lo que comúnmente decimos universidades privadas. Bueno, no existen las universidades privadas. Las universidades son todas públicas. La gestión es privada, ¿sí? Ustedes están en una universidad pública de gestión pública, pero existen universidades en el país públicas de gestión privada. Bueno, cuando yo estaba en una universidad pública de gestión privada, duraba las clases más o menos corridos, entre 4 y 5 horas. Así que miren si tengo el ejercicio de poder hablar. Es decir, hoy viernes podríamos seguir hasta las 12 de la noche hablando de la Constitución de los atenienses. Todos pueden apagar la cámara para que yo no vea qué hacen mientras yo hablo hasta las 12 de la noche. Lo cual presupongo que me estarán escuchando. Bueno. La idea central de lo que vimos, porque voy a hacer un corte pequeñito, muy poquito, no les voy a llevar mucho tiempo. ¿Por qué hago este corte de querer explicar algo? Porque primero que yo, Dios mediante, vamos a ver cómo se va a manejar todo esto, pero sería recién el 20 y pico de abril donde yo hablaría, imagínense, cerrando ya casi la cátedra, con el primer y segundo gobierno de Rosas. Es decir, que va a pasar un tiempo ahí en el intermedio y ustedes van a tener clase con otros profesores. Yo les pido entonces que hagan hincapié en lo que uno dice, en lo que uno dijo. El profesor siempre pregunta lo que dice, no pregunta lo que no dice. El profesor pregunta sobre qué hablé y sobre lo que hablé. Entonces, ustedes, como estudiantes, tienen que ver sobre qué hablé. Y sobre lo que hablé, se pregunta. Y también le va a pasar con todos los profesores exactamente lo mismo. De lo que le hablan, es de lo que le van a preguntar. Porque esa sería la idea. Es como decirle, bueno, yo le voy a preguntar del punto 55 que no existe, no. No. Voy a preguntar la unidad 1 y 2 de lo que di. Y probablemente la última unidad, que no me acuerdo ahora el número, pero creo que es... No, no es la última, miento. Es la última unidad del primer parcial, que es la 15. El gobierno provincial de Rosas. Bueno, de eso le voy a preguntar. Ustedes escuchen qué digo de Rosas y eso es lo que pregunto. Pero ordenen. Ustedes lo que tienen que hacer, ustedes tienen que tener un ordenamiento de la cursada. Un orden.
sepan hacer un orden. Muchos de ustedes saben hacer cuadros gráficos, saben armar todo, reglas mnemotécnicas, etcétera, etcétera. Eso los ayuda a poner un contexto. Y no salgan de ese contexto. ¿Sí? No se vayan de ahí. Hay un periodo, ustedes tienen que limitar el tema. Tienen que limitarlo. ¿A qué? Bueno, lo limito a yo voy leyendo qué me están preguntando. ¿Cómo se emplearán los trabajos prácticos durante este cuatrimestre? Perdón si ya se consultó ayer y no llegué a oír. Todavía yo no sé cómo se van a completar los trabajos prácticos. Esperen un poco más, porque esto recién empezó. Esperen la semana que viene que van a tener más directivas, seguramente. En digamos, en estas 2 primeras clases todavía yo no sabría decirle cómo vamos a ir adelante con los trabajos prácticos. Tampoco sé el parcial. Yo presupongo que tendría que ser un múltiple choice, no quita que pueda ser otra opción. ¿Dónde se puede ver de nuevo la clase? El centro de estudiantes debería, porque dice, el set va a subir a YouTube. Gracias. Bueno, gracias, profe, muy interesante la clase. Bueno, me alegro, gracias. Es decir, que lo que yo les pido es que ustedes tengan comunicación con el centro de estudiantes, pero además, cuando la semana que viene, ustedes cursan, probablemente también en la cátedra A y en la cátedra B, en las 2, ¿verdad? Yo interpreto que la cátedra ahora es una sola, AB. Son todas interpretaciones. Yo presupongo que debe ser así. Bueno, ustedes pregunten siempre, y vamos a ir cortando porque Silvia le tiene que dar de comer a su hijo, entonces, nena, nene, no sé, pero bueno, y algunos tendrán que irse, porque es viernes, a la calle Olavarría. Bien, es decir, que sepan organizarse. Solamente eso. Si ustedes se organizan, es cierto que la materia es muy larga, no voy a discutir lo que no, pero si ustedes se organizan, probablemente ahorren tiempo para el armado de la materia. Ustedes lo que tienen que como van a cursar otras materias, ustedes tienen lo que ahorrar tiempo para el armado de la materia. Y ahí, se le facilitan las cosas. Gracias, una guía es su libro que apenas lo pude leer hoy y es muy llevadero. Gracias. Bueno, de nada. Disculpen, ¿me pueden decir de qué libro saca info el profesor o cuáles debemos de leer para esta linda materia? Gracias. Ese quiere eximir. Ah, acá el señor lo está mostrando. ¿Y dónde lo consiguió el señor? Ay, eso sí que es una novedad. ¿Se puede saber, Carlos, dónde lo conseguiste? No. Sí, lo conseguí, me pasaron los chicos del set impresiones de bicho. Yo puse ahí en el grupo el contacto de Facebook, de WhatsApp. Y hoy llamé y consulté, está el libro del profesor Carlos Sanzor, y me dijo que sí, la señora, y fui, lo compré en la tarde, lo pude. Y ahí estaba llegando la guía, yo estaba hablando, pero yo digo, empecé a mirar el libro y más o menos hay un correlato ahí parecido. Y, sí. Yo estoy acostumbrado a leer en libros, no en fotocopia ni en pantallas. Porque ya tengo unos años, así que me gusta eso. Y es fácil, uno remarca, mira. Bueno, ¿llegaste a leer algo del libro? Y leí un poco, y ahí lo empecé a leer y digo, esto es lo que habló ayer. Y bueno, sí. ¿Sabés? La idea es esa, ¿no? Que uno exprese lo que expresó en el libro, pero el libro debería ser un poquito más completo, pero el libro lo que tiene que ser es entendible, esa es la idea, de que sea entendible,
Bueno, es una sorpresa para mí. Entonces, esto hace que ustedes puedan sacar fotocopias. Los que quieran el libro, bueno, verán, eso es un tema de ustedes, pero los que quieran sacar fotocopia de la unidad 1 y 2, si quisieran, hacen como Carlos, que fue a la fotocopiadora del centro de estudiantes, ¿es? No, es de una gente que estaba ahí al lado de la facultad, se ve que cerraron, se mudaron, y atienden por Ah, WhatsApp. Pero me lo pasaron los chicos del centro de estudiantes. bueno, yo digo y les vuelvo a repetir, Carlos porque tuvo la deferencia de comprar libros, pero ustedes que pueden querer nada más que el capítulo 1 y 2 y el 15, que es lo que voy a dar yo, bueno, ahí lo tienen, pueden sacar fotocopias, pregúntenle al centro de estudiantes cómo tienen que hacer. Yo desconocía que ya estaba en el centro de estudiantes o que ellos podían decirle dónde conseguirlo, lo cual me parece, bueno, muy destacado en ese sentido, porque el libro va a decir lo que digo yo. Entonces, a las preguntas de mi tema, pero no se apuren, yo les vuelvo a repetir, no se apuren, esperen la semana que viene. Habla Esperen. de, perdóneme, hable Sí. de que, ¿cómo se dice? Que rendirá de su tema. Eso quiere, pero cuando llegamos a la instancia de parcial, ¿quiere decir que los distintos profesores van a evaluar sus distintos temas? No. La idea es, por lo menos como era antes, es un múltiple choice donde cada profesor aporta 2 preguntas. Ah, ok. O 3, o 2 o 3. Entonces yo voy a aportar 2 o 3 preguntas, o 4, vamos a suponer, no sé bien, creo que eran 4, 2 de cada unidad. Entonces yo voy a hacer 2 preguntas de la unidad 1, 2 preguntas de la unidad 2. Pero les vuelvo a repetir, yo esperaría a que ustedes tengan clases la semana que viene, esperen, porque vamos a ver cómo se organiza la cátedra a partir de que la cátedra A no tiene titular. Entonces, ustedes esperen a la semana que viene, ¿qué les dice el centro de estudiantes y qué les dice la titular de la cátedra B? ¿Me entiende? En cuanto al armado, porque por ahí no se hace un múltiple choice y se hace otra cosa, o por ahí se recomienda otra bibliografía, nunca, o sea, la que está y la bibliografía que hemos dado es la correcta, pero no, ¿me entienden lo que quiero decir? Esperen a la semana que viene a ver cómo se desarrolla la cursada a partir del armado de la cursada. ¿Por qué? Porque hoy jueves y viernes recién empezó la cursada y entonces yo esperaría Sí. la semana que viene. Esperaría la semana que viene, no me apuraría, total tienen tiempo, la cursada es bastante larga, tienen tiempo para leer, es cierto que la materia es larga, pero esperen porque no sabemos cómo se va a desarrollar, cómo se van a desarrollar los parciales, que es lo que más les preocupa a ustedes. Yo esperaría la semana que viene, ¿sí? Y me enteraría bien. Y de última hablaría con el centro de estudiantes a ver cómo se va a organizar la cátedra. ¿Se entiende? Sí, una última consulta, pero tan solo es por tema bibliográfico. Sí. En la página del campus, de la materia Sí. de la historia del derecho y constitucional argentina, Sí. cuando habló sobre que se iban a utilizar las unidades 1, 2, por ejemplo, ayer habló de la 1 y de la 2, yo descargué, imprimí, ¿cómo se dice? Los temas, Sí. y solo quería confirmar, por ejemplo, ¿tengo que comprarme el libro para sobrellevar la materia o me basta con lo que aparece en el campus? O sea, por estos... Bueno, mira, yo te diría, como profesor te tengo que decir que cuanto más bibliografía tenés, siempre va a ser mejor, por supuesto. Eso te lo digo como profesor y porque vos te vas a nutrir. Como ustedes no cuentan con tanto tiempo, porque cursan varias materias, porque, por ejemplo, Silvia tiene que atender a su hijo y tendrá otras responsabilidades, y alguna otra chica tendrá otra cosa, o chico tendrá otra cosa que hacer.
Entonces se les acota el tiempo. El tiempo, ustedes saben que el tiempo es dinero. El tiempo es en otras sociedades es primordial, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber qué bibliografía es acorde con los temas que se dieron. ¿Me entienden? Si ustedes me dicen, bueno, ahora me voy a leer todo el libro de política, yo les diría, excelente, te felicito. Ahora, si me dicen, ¿tengo que leer la política, todo el libro para dar el tema? No, por ejemplo. Entonces, la selección de lo que van a leer en cuanto a la bibliografía depende de ustedes. Nosotros recomendamos bibliografía, decimos que alguna es obligatoria y otra no, pero obligatoria en el sentido de que ustedes alcancen el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Conocer el contenido de la materia. Y el contenido a veces no se consigue con 50 libros. Se puede conseguir con uno. Entonces, ¿me entienden? Voy hacia eso. Ustedes, yo esperaría, vuelvo a repetir la semana que viene, preguntaría a otros profesores que se lo permitan la bibliografía. Y como última instancia, el centro de estudiantes, o el centro de fotocopiado también. El centro de fotocopiado recomienda muchas veces la bibliografía. ¿Por qué? Porque ya los profesores han dejado con anterioridad a la cursada algunos papers. Ustedes van a encontrar que los titulares dejan papers, dejan papeles fotocopiados para que ustedes los retiren, porque tienen que ver con los temas que se ven. Eso lo tiene que saber el centro de estudiantes o el centro de fotocopiado del centro de estudiantes. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si no van a caer en bibliografía que por ahí no tiene que ver con el tema. Si yo tengo que hablar del primer y segundo gobierno Rosas, eso es muy concreto. Lo encuentran en un libro de historia constitucional y también lo pueden encontrar en algunos papers que se dejan en el campus virtual. ¿Por qué? Porque en el campus virtual también va a aparecer el tema. Y entonces ustedes considerarán si eso les alcanza o no, si ustedes entienden el tema o no. Hola, profe, una pregunta. Sí. Sí, te escucho. Sí. Yo tenía la duda de su libro, entonces necesitamos solo la unidad 1, 2 y 15. Con eso estaríamos bien para cubrir estas clases. O sea, no me refiero a las siguientes, pero por ahí estas clases que ya pasaron. Bueno, mirá, ¿cuál libro? ¿El de historia tenés? No lo tengo, pero quería sacarlo y no lo quise sacar porque no estaba segura y tipo, Bueno, miren, para comprarme mucho. Yo para esta materia, si hablan de mi bibliografía, yo tengo dos libros, el de Historia Constitucional Argentina y este que mostraba Carlos. Estos dos libros abarcan, el libro que mostró Carlos abarca toda la materia, toda. Cuando digo toda, es toda. Toda es toda la materia. Todas las unidades, toda la materia. O sea, no deja ¿El nada primer fuera. cuatrimestre o de los dos cuatrimestres? Todo. Primero y segundo, toda la materia. Ahora, ¿cuál es el tema? Profe, Sí. disculpe, pero Sí, el alumno Buitrago acaba de decir, o sea, de los dos cuatrimestres, si no, esta es una materia cuatrimestral, no anual, capaz, creo que la expresión es los dos parciales. De los, No, es que me confundí con derecho tiene razón. político, No, que tiene es razón, uno anual. Sí. Es verdad. Esta no es anual, es cuatrimestral. Abarca todo el cuatrimestre. Abarca todo el cuatrimestre. Los dos parciales y todo el cuatrimestre. Pero lo que ustedes tienen que ver es, y por eso les digo, tengan la paciencia de esperar cuando hable la profesora que esté a cargo de titular de la materia, ¿qué les recomienda? Porque probablemente les recomiende otra bibliografía, y si ustedes suben al campus virtual, debe estar seguramente ya recomendada la bibliografía. Entonces, ahí es una cuestión de selección de ustedes. Ustedes son los que tienen que seleccionar cuál es la bibliografía que más les sirve. Vuelvo a repetir, lo correcto es ver cómo habla cada profesor, qué dice cada profesor y qué subió al campus cada profesor. Porque cuando ustedes tengan que ver derecho romano, el profesor Walter Pele les va a subir toda la bibliografía al campus de derecho romano.
Es decir, la selección de los temas las hacen ustedes. Yo puedo recomendar, pero la selección de los temas las hacen ustedes y la bibliografía al respecto también. ¿Se entiende? La Claro, bibliografía es una elección de ustedes. Ustedes pueden estar comprendiendo un libro mejor que otro. Ustedes pueden tener 2 libros sobre el mismo tema. Uno les resulta muy comprensible y el otro no. Entonces, no está en lo que yo les recomiendo. Es en el que ustedes lo miran, lo observan y ven si es el que más entienden, el que más interpretan. Sí, aunque creo que nos referíamos más a en qué temas en concreto se llegarían a dar para así no estar, por ejemplo, no es una pérdida de tiempo, pero concentrándonos en temas que al final no nos llevarían a nada. Por ejemplo, estudié la unidad 14, pero la unidad 14 no cuadraba, se fijaba en nada para la parcial, ¿entendés? Claro, bueno, ahí tenés 2 temas. Ahí tenés, primero, qué unidades se van a ver. ¿Cuáles son las unidades que se van a ver? Para saber qué unidades se van a ver, tenés que esperar a que termine la parte cursada del primer parcial. Hasta que no termine la parte cursada del primer parcial y digan, bueno, miren, para el primer parcial entran de la unidad 1 a la 10. Hasta que no se diga eso, ustedes no lo saben. Entonces, sí, lo que ustedes van a ir teniendo es la bibliografía en el campus virtual, con lo cual ahí ya tienen un adelanto de las unidades que se van a ver. Entonces, las unidades que se van a ver, en teoría, son todas. Pero si el tiempo no alcanza, las unidades que se van a dar, y si el profesor aclara, bueno, esta no se da, la tienen que ver ustedes, bueno, esa va a entrar también. Pero en algún momento se les va a decir cuáles son las unidades que entran. Por eso digo, yo esperaría una semanita más, a ver qué profesor asume la coordinación de esta cursada y les dice a ustedes certeramente cuáles son las unidades que entran. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, para mí del programa de la cátedra A entrarían todas. Si me preguntan a mí, el programa de la cátedra A entrarían todas. Pero yo les dije que tenemos la cátedra A y B están juntas. Entonces no les puedo decir, ¿se entiende? ¿Cuáles son las unidades por ahora? Yo no les puedo decir. Pero eso no quita que la semana que viene algún profesor se los pueda decir. Insistan, pregunten, y también insistan y pregunten en el centro de estudiantes, que son quienes lo representan a ustedes. Pregunten en el centro de estudiantes concretamente cuáles son las unidades que se van a tomar y que eso se suba al campus. Lógica pura, se va a subir al campus. ¿Cuándo? Antes de que termine la parte del primer parcial. Se van a subir todos los temas. O sea que van a tener acceso a todos los temas. Y bueno, y ya le digo, coordinen con el que es coordinador. Miren, ustedes tienen que tener y averigüen un ayudante alumno. Ustedes tienen que tener en esta materia alguien que se llama ayudante alumno. ¿Qué es un ayudante alumno? Bueno, es un ayudante que los ayuda a ustedes. ¿Qué hace el ayudante alumno? ¿Cuál es la función? Ayudarlos a ustedes. Averigüen cuáles son los ayudantes alumnos de la cátedra y a ese ayudante alumno le piden, como ustedes les gusta whatsappear, le piden y whatsappean con el ayudante alumno. Y el ayudante alumno le va a decir, bueno, miren, no lo sé, se los averiguo. ¿Cuándo es el parcial? Se los averiguo. ¿Se entiende? Pedro, ¿me quiere preguntar algo? No. No. Bueno. Es decir, ¿se entendió? Recurran al ayudante alumno. ¿Sí? No sé si Pedro me querés preguntar algo. Algo más. No, porque como te veo con la mano, veo una manito ahí. Sí, perdón, se me olvidó sacarlo. Bueno. Entonces, lo que digo es lo siguiente, ¿se entendió esto? Recurran al ayudante alumno. Y no es porque nosotros no estemos dispuestos, sí estamos dispuestos, pero ustedes tienen mucha más conexión con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los ayudantes de los alumnos.
Por eso se llama ayudante alumno, ayudante de los alumnos. Nos ayudan a nosotros respecto a ustedes. Y coordinamos. Pero nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos en todo momento. ¿Sí? Esperen la semana que viene, recurran al centro de estudiantes si todavía no tienen las respuestas de los temarios, de los parciales, etcétera, 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 y traten de averiguar en el centro de estudiante quién es el ayudante alumno de la cátedra A de Historia y de la cátedra B de Historia. Pregunte quiénes son los ayudantes. Ahí rescatan el WhatsApp y comienzan ustedes con los deditos, tiqui, 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 con esa velocidad que los caracteriza, no sé cómo hacen, yo no puedo, pero y le dicen, Juan, Pedro, o quien sea, me podés decir, tiqui, 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 pertenezco a la cátedra tal, ta, 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 el profesor pidió que nos comunicáramos con ustedes. ¿Me podés responder? Necesito bibliografía, necesito cuándo es el parcial, necesito qué temas entran. Y creo que esa es una solución bastante rápida. Siempre, como les digo, esperando a la semana que viene a ver cómo se organiza la cátedra. ¿Sí? Bueno, espero que hayamos, no sé, hayamos complacido, ¿no? A los que quedaron. Profesor, Sí. ¿cuándo nos volvemos a ver? Bueno, según el cronograma, según mi cronograma, yo tengo la próxima clase jueves 22 de abril. Jueves 22 de abril, 18:30, que les voy a dar la unidad 15 del programa de la cátedra A, ¿sí? Así que hasta ahí, en el interín, digamos, desde el próximo jueves hasta esa fecha, comienzan los profesores de la cátedra a dar las otras unidades. Si hay algún cambio, aparecen otros profesores o tienen otros temas, se lo van a avisar por el campus virtual. ¿Sí? Y bueno, y éxitos para todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta más ver, profe. Buena Buen fin de semana. clase. Buena Gracias. clase. Clara. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Hugo. Hola.